Mateo capítulo 16, versículo número 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso número 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso que viene. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? Que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo número 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, quiero que nos vayamos a ese tiempo. En ese tiempo no era fácil reconocer que Jesús era el Cristo. No era algo que les habían enseñado a sus padres. Era ir en contra de algo que sus padres les habían enseñado. Era ir en contra de una tradición y de una cultura que sus padres les habían mostrado. Era ir en contra de todo lo que aprendieron en una sinagoga cuando ellos eran pequeños. Lo que Jesús estaba mostrando era algo que no era fácil de digerir. Por eso, escucha, cuando le pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy? Rápido responden. Pero cuando Él les pregunta, ¿y tú quién crees que yo soy? Ellos se ponen lentos a contestar. Y solamente uno contesta rápido y dice, eres el Cristo. Porque no era algo fácil de decir. Porque no era algo fácil de aceptar. Porque estaban apedreando a la gente que decía que Jesús era el Cristo. Porque estaban golpeando, arrestando a todo aquel que predicaba que Jesús era el Cristo. Porque por eso crucificaron a Jesús, por decir que era el Cristo. Y por eso muchas veces nosotros nos pasa igual. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios puede hacer esto? Y tardamos para contestar. Porque hay cosas que no son fáciles creer, y hay otras cosas que no son fácil creer de Dios. Hace tiempo una persona que llegó a nuestra iglesia por primera vez y nunca había estado en una iglesia cristiana, y la persona tenía muchas dudas y leía mucho y todo y bla bla bla, se acerca conmigo y me dice: pastor, me siento mal, me siento en pecado, porque ya que estoy viniendo a la iglesia, que acepté venir a la iglesia, pero todo lo que escucho lo cuestiono. Y yo le dije: sabes, no estás en pecado, es una virtud que Dios nos dio. No es malo razonar las cosas. De hecho, es algo que Dios nos dio a nosotros. Y es algo que tenemos que usar para poder conocer a Dios. Es una línea muy delgada. Puede ser algo que te lleve a apartarte de Dios, pero también puede llevarte a la confianza total de quién es Dios. Y Jesús los lleva a razonar y les dice, los lleva a usar la cabeza, los lleva a pensar y les dice: ¿qué dice la gente que soy y qué crees tú que soy? Y ellos los lleva a razonar, a pensar: híjole, ¿y si será Elías? ¿Y si será el Moisés? Normalmente cuando la persona no quiere que alguien razone algo, dice: ¿sabes qué? No escuches, no digas, ni lo escuches, ni lo sientes a tu mesa, ni tomes 2 minutos con él, porque no quiere que lo razones. Pero cuando alguien tiene seguridad de quién es, o de lo que es, o de lo que cree, dice: cuestiónalo. Y Jesús los llevó a eso. Jesús los llevó: ahora yo te voy a cuestionar. ¿Qué dice la gente que soy? No, pues dice que eres esto. ¿Y qué dices tú que yo soy? Los está llevando a una etapa donde les dice: tienes que definir si crees en mí o no crees en mí. Tienes que definir, porque no puedo vivir toda mi vida diciendo que creo en Dios y dudando de lo que hace Dios. No puedo vivir toda mi vida creyendo que Dios es Dios o es mi Padre e ignorarlo como Padre. Si creo que de verdad Dios es mi Padre, entonces tengo que aprender a verlo como Padre, a tratarlo como Padre, a amarlo como Padre. Y Jesús los lleva al cuestionamiento, los lleva al razonamiento, los lleva a razonar, los lleva a pensar. Y le decía yo a usted una cosa, que después de eso Jesús le dice: ¿sabes qué? Pues a ti también te digo, no eres Simón, tú eres Pedro. Le cambia la identidad. Le dice: porque crees en mí, ya no eres o no vas a ser el Simón que todo el mundo conoce. Ahora vas a ser Pedro. Y le afirma, le dice: sabes, ya no eres Simón, hijo de aquel. No, ahora, como tú me dices que yo soy el Cristo, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Lo que le estaba diciendo era:
sobre todo aquel que cree en el Cristo resucitado, sobre ellos mi reino los acompañará. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Hay algo que tienes que entender como cristiano y tiene que cambiar tu mentalidad respecto a esto. El sueño de Dios nunca fue enviar a su Hijo a morir a una cruz. El sueño de Dios era que el Espíritu Santo volviera a su creación. Y la única manera de lograrlo era a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Su palabra dice eso. Dice que por el pecado de uno reinó la muerte y por la vida de uno reinó la vida en cada uno de nosotros. Eso dice su palabra, que por la transgresión de uno, por el pecado de Adán y de Eva, el Espíritu Santo se apartó de nosotros. Y ahora solamente había visitaciones. Cuando lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo solamente hacía visitaciones. Pero dice la Biblia que cuando se establece el templo, cuando se establece el tabernáculo, nadie podía entrar al tabernáculo a disfrutar de su presencia. Nadie. Solamente un sacerdote una vez por año. Y dice la Biblia que para que él entrara a ese tabernáculo debió haberse mantenido en santidad todo el año. Pero la Biblia me enseña una cosa. Dice que cuando Jesús viene a morir en la cruz, no viene a morir en vano. Jesús dice una cosa. Dice esto, dice: yo me voy, yo me tengo que ir, pero alégrate. Dice, te conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá uno, que es el Espíritu Santo. Ay, pastor, eso suena muy bonito. ¿Y qué significa? Esto tiene un significado muy grande que el cristiano no puede ignorar. Yo no puedo vivir hablando de que Jesús resucitó o de que murió y resucitó. Yo tengo que anunciar para que por medio de Jesús crean, pero también para que reciban salvación. Y la palabra salvo en el griego es la palabra sozo, que significa sano, bendecido, rescatado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, quiere salvarnos. Amén. Pero la salvación no es solamente para cuando entremos al reino de los cielos, porque hay mucha gente que cree que solamente puede vivir en paz, en sanidad, en bendición, en plenitud de gozo cuando llegue al reino de los cielos. Pero no es así, no es así. Cuando Dios habla sobre salvación, no habla sobre algo a futuro, habla sobre algo que puedes obtener ahora. La palabra está llena de promesas sobre sus hijos en vida, no en muerte. Claro que ese es el mayor premio que vamos a poder obtener. Amén. Y que nada de lo que recibamos aquí en esta tierra se va a comparar con lo que recibiremos en la eternidad. Pero Jesús deja claro una cosa, y Jesús dice, aquí no acaba esto. Jesús no dice, no vengo yo a morir y luego voy a la cruz, resucito y después de aquí se acaba todo esto. Ya no hay nada más en qué creer más que en esto. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, cuando yo me vaya, te voy a encargar de que recibas a uno que hará más cosas que yo. Eso dice su palabra. Si lees en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro anuncian la venida del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que Jesús decía una cosa, dice, es que no acaba la historia aquí. Yo voy a ser resucitado y aquí no acaba la historia, no. Después de que yo me vaya, vendrá uno, dice, y este los guiará a toda verdad, dice su palabra. Y les revelará cosas que hoy no puedes escuchar. Y empieza a hacernos la promesa del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo número 13. Pastor, ¿qué tiene que ver Mateo 16 con el Espíritu Santo? Ok, vamos ahí. Efesios capítulo 1, verso 13. En el cual también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo ¿quién es el evangelio que nos trajo la salvación? Cristo, amén, Jesús. Y lo creyeron. Hay muchos que nos quedamos en esta etapa. Escucha, hay muchos que nos quedamos en esta etapa. Creemos en Jesús y nos quedamos ahí, en esa etapa. Porque es más fácil creer que soy salvo a creer que puedo ser sano. Hay personas que dicen, no, es que Dios hace milagros y esto y lo otro. Y dices, es que yo no sé, yo no creo. Entonces, ¿cómo puedes creer que vas a ser salvo? Para mí es más difícil creer que voy a ser salvo. Es más difícil creer en lo que no puedo ver que en lo que sí puedo ver. Hay gente que dice, no, es que no sé, es que sí creo, pero no. Pero ¿cómo puedes creer entonces que vas a ser salvo? Ahora te voy a explicar por qué pasa eso. El evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, dice, después de que pasó esto,
Después de que llegó el evangelio de la salvación y lo creyeron, dice, fueron marcados como con un sello que es el Espíritu Santo que prometido. Dice, después de que creyeron en Jesús, después de que aceptaron a Jesús, después que creyeron el evangelio, ¿sabes? Vino un sello del Espíritu Santo que fue una promesa de Dios para nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando vamos a Mateo capítulo 16, le dice a Simón una cosa, le dice, eres bienaventurado, Simón, porque crees en mí. Eres bienaventurado porque crees ahora. Le dice, pero a ti te digo yo, ya no eres Simón, ahora eres Pedro, tu vida va a cambiar. Y le empieza a decir, y sabes, te daré una autoridad que otros no tienen. Todo lo que ataras en el cielo será atado en la tierra. Y lo que fuera desatado en el cielo será desatado en la tierra. Y le da una autoridad que no va a poder lograr por medio de Jesús, que lo va a poder lograr por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús lo anunció y dijo, mayores cosas harán en mi nombre porque yo voy al Padre. Quiero enseñarte esto porque es importante. Cuando yo conocí a Cristo por primera vez, lo conocí en una condición totalmente distinta a la tuya. Yo no estaba pasando por un problema de depresión, no estaba pasando por un problema de matrimonio, tenía 13 años, no estaba pasando por necesidad económica tampoco, no estaba pasando problemas en mi familia, no estaba pasando por problemas existenciales en mí, no estaba pasando eso. A mí me tocó conocer a Cristo porque estaba desahuciado de una enfermedad. Por lo tanto, el Dios que me mostraron a mí era un Dios que hacía milagros. Y esa fue mi experiencia. Cuando a mí me presentan a un Dios que hacía milagros, quizás llegaron un mensaje, los testigos de Jehová, los mormones, y llegaron conmigo dándome un mensaje de paz y hablándome de una vida eterna, pero yo no quería una vida eterna, yo quería ser sano. Ya cuando el doctor me dijo, ya no hay nada que hacer, ahora sí quería la vida eterna, porque dicen por ahí que todo el mundo es ateo hasta que el taxi se va por otra ruta, ¿verdad? Hasta que sientes miedo, ahora sí dices, bueno, ahora sí, ya, dame lo que sea. Y entonces yo me enfoqué en buscar a un Dios que hiciera milagros. Que cuando a mí me presentaron a Dios, me hablaron de un Dios que venció la muerte hace más de 2000 años y que nos dejó una promesa que dijo, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y eso fue lo que me presentaron a mí. Cuando me presentan ese Dios, cuando escucho testimonios de personas que fueron sanas, decidí creer en ese Dios. Que cuando Dios hace el milagro en mi vida, que cuando los doctores dicen no nos explicamos cómo fue que sanaste, obviamente me llevó a reafirmar mi fe en un Dios sanador. ¿Estás conmigo? Porque la experiencia pesa más que el conocimiento. Hoy vamos a usar la lógica para poder creer en Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hace tiempo se acercó una persona conmigo y me dijo esto. Yo lo compartí hace como un año sobre esto, cuando recién pasó. Se acercó una persona conmigo, llegó a la iglesia y me dijo así. Se acerca la persona que lo trajo, me dice, pastor, por fin mi sobrino hoy pudo venir a la iglesia y él quiere saludarlo, ¿cómo está? Dice, no sabe cuánto le rogué para que viniera a la iglesia y hoy se animó a venir a la iglesia. Y cuando estaba ahí, llega el sobrino así como con cara de, no me animé, me trajeron. Y cuando está ahí, me saluda y me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí, yo soy el pastor. Y se queda así, tengo una pregunta para usted. Y yo le digo, échamela. La gente que me conoce sabe que si hay alguien que razona las cosas en este mundo o en esta ciudad, soy yo. Yo cuando conocí a Dios lo conocí con la intención de descubrir que no era verdad, no con la intención de conocer la verdad. Y cuando tú buscas algo queriendo encontrar el error, terminas aprendiendo más. Y se acerca conmigo y me pregunta esto y me dice, a ver, si usted me responde esta pregunta, yo creo en su Dios. Y yo le digo, órale. Pero cuando estaba ahí le digo, sí, órale, va. Y me pregunta esto y me dice, pastor, a ver, ¿quién creó a Dios? Antes de que el mundo, todo esto existiera, ¿quién lo creó? O sea, ¿cómo puede él existir de la nada? Debió haber tenido un comienzo y no me saque la Biblia porque no creo en la Biblia. Y le dije, no te la voy a sacar, te voy a decir por qué. Porque yo también
tengo la misma duda hasta hoy. ¿Cómo? Si usted es pastor, ¿y qué tiene? No sé. Mi respuesta es sencilla, no sé. Y él se quedó así como callado, como, yo pensé que me iba a dar más guerra. Y yo le digo, no sé. Y dice, ¿y luego? ¿Por qué predica de algo que no sabe? No. No estoy diciendo que no sé quién es Dios. Estoy diciendo que no sé cómo se creó a sí mismo. No lo sé. Y se queda y dice, ¿y luego? Ya, había silencios así bien largos. Como que, el tremendo Chuy. Yo así, le digo, pero te voy a hacer yo una pregunta a ti. Y de ahí decides si quieres buscar a Dios o no. Y me dice, sí. Me dice, a ver, échamela. Ok. Le digo, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Y se ríe. ¿Qué tienen que ver eso? No, es una pregunta seria, de verdad. ¿Qué fue primero? Híjole, yo creo que la gallina. Mira, la gallina necesita un óvulo fecundado para nacer. No, entonces yo creo que fue el huevo. El huevo es producto de una gallina. Es que los científicos dicen que no sé qué, y la Universidad de Canadá también dice que fue al revés. ¿A quién le vas a creer? Y le digo, pero, antes de que me conteste, a lo mejor tú tienes razón, a lo mejor yo tengo razón. Pero te voy a decir una cosa. Cuando te estás comiendo el huevo con chorizo, tú dices, no, porque no sé quién fue primero. Y me dice, no, ¿me lo como? Y bueno, eso es lo que me pasa a mí con Dios. No sé quién creó a Dios. No sé cómo Él nació o creció o existió de la nada. Porque yo te puedo dar una razón bíblica, pero la razón bíblica no es suficiente para todo aquel que razona. Lo único que sé es que cuando lo pruebo sé que es real. Lo único sé que lo he experimentado. Sé que cuando le hablo Él me contesta. Sé que cuando oro Él está conmigo. Sé que pasan cosas en mi vida que no tienen explicación. Y ahí no me pregunto, ¿quién hizo a Dios? Ninguno de ustedes aquí, yo estoy seguro, porque si no, no trabajaría aquí en Nuevo León. Ninguno de ustedes sabe cómo funciona este aparato que tengo en mi mano. Nadie me puede abrir y cerrar este celular y decirme, pastor, esto funciona así. A través del aparato, que por eso usted lo escuchan en Europa. Si usted llama aquí, aplana botones, en Europa lo escuchan en una fracción de segundo. ¿Pero por qué crees en esto? Porque sabes que funciona, porque sabes que es real. Si yo te hubiera dicho a ti hace 30 años, estoy haciendo un aparato, que ese aparato va a poder tú aplanar un botón y llamarle a alguien, y vas a poder tomarte una foto y la vas a poder subir, y en fracciones de segundo lo van a ver en otro país, tú me hubieras dicho, ese cuate está loco. Pero ahora te es fácil creer en esto. Hace 15 años pasábamos las cosas por infrarrojo. Ponían los celulares por infrarrojo. Usabas un Walkman. ¿O cómo? ¿Walkman? ¿O cómo? Ya eso ya no alcancé yo. Yo soy del 90. Pero los viejos han de saber, ¿cómo se llamaba, Lalo? O Dixman. Y ahí estás con la carpeta de discos. Me cuentan. Yo no lo vi. La tecnología avanzó. En tu celular es cámara fotográfica, es video, es música, es agenda, es computadora, es todo esto. Si te lo hubieran contado hace 30 años no lo creerías, pero como ahora lo tienes, sabes que es real. Usemos la razón. Hay cosas, tu palabra dice que nuestros pensamientos están fuera, o que sus pensamientos están por encima de vuestros pensamientos. Y hay cosas que no podemos resolver hoy. Hay cosas que serán reveladas el día que estemos delante de su presencia. Pero lo que sí es verdad, que no puedes ignorar lo que has experimentado. No puedes ignorar lo que has buscado. Y no vas a experimentar lo que no hayas buscado. No lo vas a lograr experimentar. Tú no puedes decir, estará bueno o no estará bueno, creo o no creo, será real, no será real, hasta que vayas y lo pruebes tú, hasta que lo experimentas tú. Hasta que estás ahí. No puedes vivir de lo que la gente te cuenta. No puedes vivir de lo que la gente te dice. Debes vivir de lo que has experimentado en tu vida. Debes ser el resultado de tu búsqueda con Dios. Tu fe debe ser el resultado de cuánto buscaste a Dios, no de cuánto alguien te dijo que era Dios. Y por eso dice Jesús una cosa, dice, por cuanto creíste en mí. Dice, por eso le dice, eres bendecido, Simón. Tú eres bienaventurado. Tú caminas en una bendición diferente a la de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ya se te reveló. Porque ya es algo, una convicción en tu vida. Porque ya no hay duda en ti.
Porque ya no vives de lo que otros piensan, porque ahora hay una convicción en ti acerca de lo que yo soy. Le dice, por eso eres bienaventurado. Y por saber quién soy yo, ¿sabes? Tu persona cambiará. Tu nombre cambiará. Y por saber quién soy yo, ¿sabes? Vivirás cosas que otros no vivirán aún creyendo en Dios. Cuando tú ves a Pablo, ¿quién era Pablo? Porque toda la gente piensa en Pablo y piensa en alguien malo que se convirtió. No, Pablo no era malo. Pablo era un fiel defensor de la palabra de Dios. Pablo hacía valer la ley. Pablo era un judío digno. Pablo, al arrestar a los discípulos, al querer arrestar a Cristo, al estar presenciando la muerte de Esteban y no hacer nada, Pablo al estar ahí, ¿sabes qué estaba haciendo Pablo? Estaba siguiendo la ley al pie de la letra. Pero era un hijo de Dios ignorando qué estaba haciendo Dios. ¿Me estás entendiendo? Pablo era eso. Era un hijo de Dios fiel que estaba ignorando lo que Dios estaba haciendo. Por eso Dios tuvo misericordia de él. Y cuando va camino a Damasco lo encuentra y le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y bastó con que le dijera esto, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y fue lo único que le tuvo que decir a Saulo para que cambiara su mentalidad. Lo deja ciego. Y usted conoce la historia. Y dice, lo lleva a la casa de uno de los discípulos. Y Dios le habla a sus discípulos y les dice, ve a la calle derecha y busca a Saulo. Y este hombre le dice, Señor, yo he escuchado las cosas que nos hace a todos los que predicamos de tu nombre. Y dice, ve. Y a lo mejor ese discípulo no era tan fiel como Saulo, pero ya se le había revelado el Cristo. Y ahora que no hablaba 3 idiomas como Saulo, que no había sido enseñado a los pies de Gamaliel, que no era uno de los principales entre los judíos, ahora tuvo que enseñar y discipular al maestro de maestros. Y dice la Biblia que después de ahí Saulo salió y dice, e inmediatamente predicaba de Cristo. Y su vida cambió. Lo que significa es que hay muchos de nosotros que llegaremos a su presencia y Dios te dirá, me conociste pero no del todo, o conociste una parte de mí pero no supiste lo que yo quería hacer en ti. Su palabra nos enseña una cosa, que todos nosotros fuimos creados con un propósito, no con nuestro propio propósito. No, Dios dice, Jeremías capítulo 1, versículo 4, 5 y 6, dice una cosa, dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Qué importante es entender este versículo, porque no fue que Dios hizo a Juanito y que Juanito nació, creció y luego decidió aceptar a Cristo en su corazón, llegó a la iglesia y Dios dijo, bueno, mira, aquí está Juanito, ya está aquí. ¿Qué ponemos a hacer a Juanito? ¿Qué propósito le damos a Juanito? Su palabra nos dice que desde antes de formarnos en el vientre, Dios primero creó a Juanito y después lo puso en el vientre de una madre. O sea, Dios primero estableció propósito y después te creó. No podemos llegar delante de su presencia ignorando que tenemos un propósito en nuestra vida. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos es más fácil creer en la salvación a creer que Dios tiene el poder para hacer milagros? Porque eso fue lo que te enseñaron cuando llegaste a Cristo por primera vez. Porque quieras o no, saliste de una religión y entraste a otra religión. El cristianismo no es religión, el cristianismo es estilo de vida. Quisiéramos que fuera estilo de vida, pero la verdad que muchas veces es otra religión. Porque nosotros vivimos creyendo lo que nos enseñaron nuestros padres, abuelos o nuestros líderes, pero nunca tuvimos el hambre de buscar su palabra y saber quién es Dios. Porque entramos a seminarios donde alguien nos enseñara lo que él creía, pero nunca fuimos capaces de estudiar tantos hasta ser capaz de yo dar un seminario. Porque empezamos a ver a Dios
como un amuleto en nuestra vida, porque lo necesito para que me vaya bien, porque sé que no pude haber sido creado de la nada, porque sé que la mano de un ser supremo tuvo que estar presente en la creación, pero no porque haya una convicción en mi vida y no porque haya una relación mía, una relación entre Dios y yo. Todo cristiano, escuche esto, todo cristiano, ¿y qué es un cristiano? Una persona que es seguidora de Cristo. Todo cristiano debe tener una relación personal con Dios. Debe sentir que Dios le habla y debe sentir que Dios le escucha. Pero Dios preparó todo para que tuviéramos una relación personal con Él. El domingo pasado hablé sobre Tomás, que Jesús estaba interesado. Escucha, Jesús era el interesado en tener una relación con Tomás, porque Jesús eligió a los discípulos, no los discípulos a Él. Y por eso cuando Él es resucitado y tiene que ir a la diestra del Padre, tuvo que hacer una pausa y tuvo que presentarse ante el incrédulo de Tomás. Porque Tomás había dicho una cosa, ya le habían dicho a los discípulos, sí es cierto lo que dicen aquellas, Jesús sí fue resucitado, la tumba está vacía, y este dijo, hasta que yo no pase mi dedo por sus llagas, yo no voy a creer. Y Jesús sabía que eso era necesario para establecer una relación. Yo no sé qué pasó ahí, yo no estuve ahí, pero yo casi creo que Jesús le dijo al Padre, Padre, me despido y voy. Y llega con Tomás y le dice, a ver, ¿dónde está ese que le faltaba verme y pasar su dedo para que pudiera creer? Le dice, Tomás, aquí estoy. ¿Qué dijiste? Y Jesús tomó un tiempo para establecer una relación con Tomás, para que cuando Tomás saliera ahí diciendo, sí resucitó, para que pudiera predicar de su nombre, para que pudiera ser un fiel testigo de que Jesús había resucitado. Amén. Su palabra me enseña que todo aquel que quiere tener una relación personal con Dios, Dios está dispuesto a mostrarse para que haya convicción en nuestra vida. Para que haya convicción en nuestra vida. Jamás voy a convencerme de no pecar hasta yo creer que el Espíritu Santo es real. Jamás me voy a convencer de perdonar hasta que yo sepa que Dios es real. Por eso hay tantas cosas en su palabra que nos cuestan practicar. ¿Sabes por qué? Por falta de fe. Porque nos falta tener esa relación con Dios. Hasta que no te sientas amado por Dios, vas a poder amar al que no es digno de ser amado. Hasta que no te sientas perdonado por Dios, vas a poder perdonar al que no es digno de ser perdonado. Hay personas en mi vida que no quisiera perdonar nunca. Pero si no fuera porque recuerdo todo lo que Dios me perdonó a mí, no perdonaría a quien creo que no merece mi perdón. Algo que mi papá siempre me enseñó fue eso. Y me dijo, Adrián, yo no soy bendecido por lo trabajador que yo soy. Yo soy bendecido porque tengo un Dios que le place bendecirme. Y me decía eso, usted nunca crea que porque trabaja más horas, más bendecido será. Usted siempre crea que Dios es el que le da la bendición y el Señor le hará trabajar menos y ganar más. Cuando algo venga a su vida, no diga es porque yo me esforcé y me sacrifiqué. Cuando venga algo a su vida, diga gracias a Dios que me dio la fuerza y ahora me bendice de esta manera. Y cuando usted reconozca esa parte, Dios se complacerá en bendecirlo una y otra vez. Y hasta que no entienda, me decía así, hasta que no entienda que la bendición viene de Dios, usted nunca va a estar listo para darle a Dios. Hasta que usted no entienda que Dios a usted lo perdonó, usted nunca va a estar listo para perdonar al que se equivocó. Porque no nos cuesta memorizar esto. No nos cuesta memorizar un versículo. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Porque para eso dejó Cristo al Espíritu Santo. Para que nos guiara a toda verdad. Para redarguir. Para instruir. Eso dice su palabra, ¿no? Dios es más.
que palabras. Tiene que ser una experiencia con Dios.